La llamaron una anomalía. La primera vez que parpadeó en sus cielos. No era una nave, ni un arma, ni nada que reconocieran. Solo un destello sobre la ciudadela imperial, como una gota de aceite negro flotando en el espacio. Durante 10 segundos, las mentes más brillantes del imperio la observaron desde sus tronos y atalayas. 10 segundos de silencio. Luego, se desvaneció. Nadie lo dijo en voz alta, pero el aire se sintió diferente después de eso. Yo estaba destinado en Boris III en aquel entonces, un puesto de escucha en un rincón olvidado que vigilaba los restos de lo que solía ser el territorio de la Tierra. No habíamos sabido nada de la Tierra en más de 100 años. Oficialmente, la Tierra estaba neutralizada, una forma educada de decir quemada, dispersada y olvidada. Al imperio nunca le gustó admitir que temía lo que no podía conquistar. Simplemente lo borraba. Así que cuando volví a ver ese destello 3 días después, esta vez sobre el distrito de la Forja Lunar, supe que algo no iba bien. Las naves no aparecen así como si nada, especialmente las que no tienen firma, ni sonido, ni calor. El mando intentó restarle importancia. Dijo que era una falla atmosférica. Distorsión solar, lo llamaron, pero los soldados hablan. Viejos contrabandistas e ingenieros medio borrachos susurraban sobre una antigua nave de guerra humana. Algo perdido en la guerra de hacía un siglo. Una que llevaba un último ataque. Algo tan terrible que fue sepultado en el mito. Luego comenzaron las desapariciones. No de personas. Estaciones, flotas, ciudades enteras. En un momento estaban allí, comerciando, volando, minando, viviendo como siempre lo habían hecho bajo la bota del imperio. Al siguiente, solo silencio. Ni balizas de socorro, ni restos, solo silencio. Como si las estrellas se los hubieran tragado. Enviaron unidades de reconocimiento. Ninguna regresó. Luego, fuerzas de ataque de élite. Aún nada. Finalmente, el propio emperador se dirigió a la galaxia, de pie en la cima de su podio de obsidiana como un dios. No temo a las sombras, dijo. Somos la luz de la galaxia. Ninguna reliquia del pasado detendrá nuestra gloria. Esa fue la última vez que vi su rostro. 3 horas después, la capital imperial cayó. Simplemente se desvaneció. Estaba viendo la transmisión en vivo desde un dron de noticias cuando sucedió. En un segundo, la cámara mostraba la capital. Torres relucientes, estandartes ondeando en un viento artificial, satélites en órbita brillando como joyas. Al segundo siguiente, estática. Ni explosión, ni destello, simplemente desapareció. El pánico se extendió más rápido que cualquier guerra. Cada flota intentó reposicionarse. Cada puesto de avanzada activó sus códigos de emergencia. La nobleza huyó a búnkeres ocultos. Los civiles se agolparon en naves y se lanzaron hacia la nada. Pero no puedes esconderte de algo que no entiendes. Los rumores se convirtieron en nuestra única fuente de noticias. Un carguero minero juró haberla visto. La nave, negra como el espacio, inmóvil, silenciosa, suspendida sobre los restos de una estrella muerta. Una tripulación de mercenarios afirmó haber interceptado una transmisión. 3 palabras pronunciadas en una antigua lengua de la Tierra, lo recordamos todo. No dormí después de eso. Apenas respiraba. Me preguntaba una y otra vez, ¿cómo pudieron volver de las cenizas, de la nada? La Tierra era un planeta cristalizado, sus colonias masacradas, su nombre borrado de los mapas galácticos. El imperio se había asegurado de ello. Y sin embargo, aquí estaba. Algo que no debería existir. Algo que ni siquiera el imperio podía combatir. Luego llegó el golpe final. En cada rincón de la galaxia, las banderas imperiales se volvieron negras. No quemadas, ni rasgadas, simplemente cambiaron, como si algo las hubiera sobrescrito. Cada dispositivo, cada pantalla, incluso la tela, banderas negras. Sin símbolos, sin palabras, excepto una, la redención llega en silencio. Ahí fue cuando supimos que no era un ataque. Era un mensaje. Y lo que quedaba de la Tierra, cualquier sombra de su dolor que hubiera sobrevivido, ya no era humano en la forma en que lo entendíamos. Era una tormenta, un juicio,
un ajuste de cuentas, y estaba lejos de terminar. 3 días después de que la capital se desvaneciera, recibí mi primera orden directa en semanas. Regrese al perímetro de la Tierra. Observe. Informe. No intervenga. El perímetro de la Tierra. Podrían haberme dicho que volara hacia un agujero negro. Ni siquiera estaba seguro de que la Tierra todavía existiera. Nadie la había cartografiado desde la purga. E incluso esos registros estaban enterrados bajo capas de archivos encriptados con sellos rojos que ningún soldado debía volver a ver. Pero yo era un hombre sin opción. El imperio se estaba desmoronando. Nuestra cadena de mando estaba destrozada. Y las órdenes eran lo único que nos quedaba. Así que abordé el fin del Vagabundo, mi nave exploradora de largo alcance, y puse rumbo a lo que solía ser el Sistema Sol. En el momento en que dejé el espacio del imperio, todo cambió. Las estrellas parecían más frías. El silencio entre transmisiones se alargaba más. No era solo miedo. Había volado en territorio enemigo antes. Esto era otra cosa. Era como si el universo mismo contuviera la respiración. Mientras cruzaba el borde exterior del antiguo sistema terrano, la estática se tragó mis sensores. No era una interferencia. Esto era más profundo. Como si el propio sistema no tuviera interés en ser percibido. Durante 2 días, navegué a ciegas. Mis motores susurraban en silencio para evitar ser detectado por lo que sea que rondara estas ruinas. Y entonces la vi. La Tierra. Todavía allí, todavía girando. Pero ya no era el planeta azul que recordaba de las simulaciones de entrenamiento. Los océanos habían desaparecido, convertidos en placas de obsidiana que no reflejaban la luz. Las masas de tierra estaban dentadas, agrietadas como un cristal roto, como si una furia tectónica hubiera partido al planeta desde su alma. Y el cielo, si se le podía llamar así, estaba cubierto por un brillo metálico que se movía como el aceite. Y suspendida sobre él, perfectamente inmóvil, estaba la nave. Sin motores, sin rastros de escape, sin luces. Solo una masa angulosa y dentada de metal negro que parecía beberse las estrellas a su espalda. Sin marcas, sin lenguaje, sin insignias. Y sin embargo, supe que me estaba observando. Activé el protocolo de sigilo del Vagabundo y me deslicé hacia un fragmento de luna destrozado. Desde allí, intenté escanear la nave. Cualquier dato, incluso un pico de frecuencia. Pero el sistema solo me devolvía galimatías. Y entonces ocurrió. Mi pantalla se volvió negra. No apagada, solo negra. Y las palabras aparecieron lentamente, línea por línea, como si algo estuviera escribiendo desde el vacío. Ustedes destruyeron nuestro hogar. Borraron nuestro nombre. Pero la memoria es más fuerte que la muerte. Intenté apagarlo. Intenté reiniciar. Nada funcionó. La nave había tomado el control. Mis manos temblaban mientras las palabras continuaban. No somos humanos. Somos lo que ustedes nos hicieron. Luego, un mensaje final. Ya lo verás. La pantalla brilló en blanco. Y lo siguiente que supe es que ya no estaba en la nave. Estaba en la Tierra. No la Tierra que vi desde la órbita, sino la antigua Tierra. Árboles, cielo, viento, niños riendo en un parque. Una mujer tarareando una canción de cuna mientras empujaba un cochecito. Un hombre sentado en un banco leyendo una tableta con una sonrisa cansada. Pacífico, hermoso, pero equivocado. Porque en el momento en que miré de cerca, vi las grietas. El cochecito no tenía ruedas. Flotaba en silencio a centímetros del suelo, parpadeando de vez en cuando como un holograma defectuoso. Los árboles se movían con demasiada perfección. El sol brillaba sin calor. Esto no era un lugar. Era un recuerdo, o una prisión. Me giré y lo vi. Un hombre con un uniforme que no reconocí, de pie cerca de la fuente. Alto, de hombros anchos. Sus ojos estaban demasiado quietos, como si no hubiera parpadeado en horas. Y cuando habló, no fue a mí. Fue al cielo. Pensaron que quemar nuestras ciudades acabaría con nosotros, dijo. Pensaron que el cristal y el silencio borrarían nuestra historia. Me acerqué con cautela. ¿Quién eres? Finalmente me miró. Su rostro era humano,
pero estirado, demasiado liso, como alguien que intenta recordar cómo debería ser la piel. Éramos los últimos, dijo. Vimos el final, y tomamos una decisión. ¿Qué decisión? Volvió a mirar la fuente. Convertirnos en algo que no pudieran matar. La escena a nuestro alrededor comenzó a deformarse. Los niños parpadearon, sus risas se convirtieron en estática. El cielo se retorció en fuego. El parque ardió y el hombre permaneció inmóvil. Lanzaron sus bombas. Enviaron sus drones. Se rieron mientras ardíamos, susurró. Pero enterramos algo más profundo que la memoria, más profundo que el miedo. Y entonces me miró con ojos que ya no eran humanos. Enterramos nuestra rabia. Desperté jadeando en mi cabina, empapado en sudor, la consola parpadeando en rojo. Había estado ausente durante 6 horas, y la nave se había ido. Ni rastro, ni señal. Solo quedaba la tierra, silenciosa y negra. Di la vuelta a la nave y huí. No me detuve hasta que llegué a una antigua ruta comercial cerca del borde del cinturón de Dasker, donde un puesto de avanzada del Imperio todavía parpadeaba con vida. Solo que cuando llegué, ya no quedaba Imperio. El puesto de avanzada se había declarado independiente. Los oficiales quemaban sus insignias. Soldados junto a civiles saqueaban cajas de suministros, derribando retratos del emperador. El caos reinaba. Ni siquiera atraqué. Observé desde la órbita, atónito, mientras un explorador como yo transmitía una sola frase por todos los canales. El imperio cayó en una semana. No tenía sentido. Un gobierno que había gobernado durante 1000 años, desaparecido en días. Pero entonces vi las imágenes. Las banderas negras, las transmisiones con estática, ciudades que se apagaban como estrellas engullidas por la noche. Naves convertidas en polvo sin rastro de disparos. Planetas rindiéndose a la nada. El imperio no había sido derrotado en una guerra. Había sido deshecho, y nadie sabía cómo luchar contra un fantasma. Intenté contactar al mando. Sin respuesta. Envié pings encriptados a viejos amigos, pilotos, mercenarios, contrabandistas, a cualquiera. Las respuestas eran todas iguales. No es una nave. Es un mensaje. Es un ajuste de cuentas. Ya no estamos en la cima de la cadena alimenticia. Luego llegó la prueba final. Una transmisión desde el sector más profundo, donde el imperio había exiliado a sus prisioneros más peligrosos. Una colonia penal construida en la corteza de un mundo muerto. Solo tenía una regla: nadie sale. Y, sin embargo, la transmisión mostraba las puertas abiertas de par en par y todos los prisioneros desaparecidos. Ni cápsulas de escape, ni naves, solo una palabra garabateada a mano en la roca: justicia. Me quedé mirando la pantalla durante horas, entumecido. No había explicaciones, ni objetivos, ni guerra, solo silencio. Y el recuerdo de un pueblo convertido en algo que el imperio no pudo matar. Nos habíamos reído de la tierra. Habíamos aplastado sus huesos. Habíamos borrado su historia. Y ahora había regresado. No como supervivientes, sino como castigo. Dirigí mi nave hacia el espacio profundo. No iba a luchar contra esto. No iba a servir a otra bandera. Solo quería desaparecer. Pero no podía escapar del mensaje final grabado en la consola de mi nave. No importaba cuántas veces lo borrara, volvía a aparecer. El pasado nunca se ha ido. Espera. Y supe que volvería a ver esa nave. Todos lo haríamos. Porque la humanidad no murió. Evolucionó en algo que la galaxia nunca olvidará. Navegué a la deriva por los límites exteriores del espacio conocido, esperando que la distancia pudiera hacer lo que el coraje no podía: comprarme tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para entender que habíamos despertado. Cada salto que hacía me llevaba más adentro de sectores sin ley donde no ondeaban banderas y ninguna patrulla se atrevía a seguir. Me decía a mí mismo que me estaba escondiendo. Me decía a mí mismo que estaba siendo inteligente. Pero en el fondo sabía la verdad. No huía de ellos. Huía de mí mismo. Del uniforme que aún llevaba. Del rango cosido en mi cuello. De la sangre en mis manos. Porque yo había servido al imperio. Había seguido cada orden. Había visto arder colonias,
visto familias destrozadas, visto el lento borrado de todo lo que el imperio consideraba indigno, incluida la tierra, especialmente la tierra. No luchamos contra humanos. Exterminamos fantasmas. Los registros los pintaban como primitivos, aferrados a ideales obsoletos. Honor, libertad, familia. Resistieron la ocupación con palos y piedras y retórica barata. Y por eso, el imperio los convirtió en cenizas. Pero no habían permanecido muertos. Cuanto más pensaba en el hombre del Parque de los Recuerdos, más entendía. Él no era una persona. Era una advertencia, un fragmento, el susurro de una civilización que se negaba a olvidar. Y ahora habían regresado, reconstruidos a partir de la rabia, del silencio, de la pérdida. Nos habían quitado todo, no con bombas o balas, sino con la verdad. Esa fue el arma que ninguno de nosotros vio venir. Mi nave, el fin del vagabundo, avanzaba a duras penas por un corredor comercial abandonado conocido como la Espina Negra, una antigua ruta rota que usaban los comerciantes de la tierra antes de la purga. El lugar estaba embrujado por restos de naves, olvidadas hace mucho tiempo, flotando en un silencio helado, cubiertas de una corrosión metálica parecida al musgo y polvo. El tipo de lugar que solo los contrabandistas y los desesperados se atrevían a explorar. Atraqué junto a un viejo carguero terrano, oxidado, silencioso, masivo. Su casco llevaba el símbolo desvaído de un antiguo grupo de resistencia de la tierra, Marea Carmesí. Había oído ese nombre antes. Fueron etiquetados como terroristas por el imperio, cazados hasta la extinción por secuestrar convoys de armas durante la guerra. Pero dentro de la nave, no había señales de lucha, ni esqueletos, ni mensajes. Solo una cosa. Una cámara criogénica, todavía en funcionamiento, todavía ocupada. La miré durante lo que pareció una eternidad. El cristal estaba empañado, pero podía distinguir la forma en su interior. Un hombre envuelto en tubos, suspendido en el tiempo. La cámara llevaba una etiqueta grabada en el antiguo estándar de la Tierra. Capitán Lauren Radic. Despertar autorizado, solo protocolo final. No sabía quién era, pero el nombre me dio un escalofrío. Radic, el fantasma de los mitos de la resistencia, el hombre que supuestamente detonó el oleoducto de Antares y desapareció sin dejar rastro. Los registros imperiales lo tildaban de criminal de guerra, pero las leyendas contaban una historia diferente. Decían que fue el último verdadero líder humano antes de la caída de la Tierra. Debería haberlo dejado congelado. No lo hice. Introduje el código, grabado a fuego en el lateral de la cámara, 134 Nova, y activé la anulación. La cámara siseó. El hielo retrocedió. Y un momento después, el hombre dentro despertó con una bocanada de aire. Su cuerpo temblaba, cubierto de sudor y furia. Sus ojos se abrieron de golpe. Y durante los primeros segundos, no respiró como un hombre. Respiró como una tormenta. Retrocedí, con la mano en mi arma. Pero no atacó. Simplemente se sentó, tosiendo, mirando el vacío a su alrededor. Y entonces habló. Su voz era áspera pero firme. Lo hicieron, ¿verdad? Asentí lentamente. Sí, lo hicieron. Me miró. Realmente me miró, como si pudiera ver todo detrás de mis ojos. El miedo, la culpa, la parte de mí que todavía se aferraba a órdenes que ya no importaban. Nos borraron, susurró. Pero nunca nos fuimos. Le conté todo sobre la nave, las desapariciones, las banderas, la caída del imperio. Escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente como si nada de eso le sorprendiera. Cuando terminé, se levantó y caminó hacia la consola. Sus dedos danzaron sobre las teclas polvorientas con una memoria muscular que desafiaba la edad. Entonces es hora, dijo. ¿Hora de qué? Se giró hacia mí. De que sepas la verdad. Lo que siguió no fue un informe. Fue una confesión. Radic había sido parte de la célula de resistencia final de la Tierra, el Proyecto Fénix. Sabían que no podían vencer al imperio con naves o soldados. No tenían los números. Lo que tenían era desesperación y un único plan radical. Grabarían los últimos momentos no solo como datos, sino como memoria viva. Pensamiento consciente, emoción,
dolor, todo codificado en una semilla neural sintética. Una conciencia que podía esperar, esconderse, sobrevivir. La llamaron el archivo, y la enterraron en órbita bajo la superficie de la Tierra, protegida por una nave de guerra a prueba de fallos equipada con tecnología de camuflaje cuántico, décadas por delante del Imperio. El despertar de Obsidiana. La nave que yo vi. No fue construida para luchar, dijo Radic. Fue construida para recordar, para despertar cuando llegara el momento. ¿Y para juzgar? Pregunté. Asintió. Sí, pero no como un dios. Como un espejo. No supe qué decir. Todo lo que creía, todo por lo que luché, se estaba desmoronando. Y la peor parte era que, en el fondo, ya lo sabía. Vi lo que el Imperio había hecho. Simplemente no me importó. Hasta ahora. Radic se acercó al visor, mirando al espacio, con la voz baja. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nos temían tanto? ¿Por qué quemaron todo rastro? No respondí. Se giró hacia mí, con los ojos afilados. Porque recordábamos quiénes éramos, y eso los aterrorizaba. Algo sonó en mi consola. Una señal entrante, irrastreable, binario puro. Se tradujo en coordenadas cerca de las ruinas de la estación repetidora de Vega. Radic sonrió. Nos están llamando. ¿Crees que el archivo sabe que estás despierto? Creo, dijo, abrochándose el cinturón en el asiento del copiloto, que han estado esperando. Saltamos en menos de una hora. Ya no me importaban las órdenes. Quería respuestas. Salimos del hiperespacio para encontrar escombros. La estación Vega había sido destrozada. Sin marcas de quemaduras, sin restos de impacto, simplemente abierta como si algo hubiera diseccionado un cadáver. Pero flotando en el centro de los escombros había una pequeña caja negra. Radic la recuperó con un dron, con la mano temblando ligeramente mientras la abría. Dentro, una esfera, no más grande que un ojo humano, parpadeaba con una luz oscura. El archivo envió esto. Susurró. ¿Qué es? La colocó suavemente sobre la consola. Una prueba, la tocó y el mundo desapareció. Estábamos dentro de nuevo, pero no en un recuerdo, en una historia. Vimos caer la tierra. Vimos a los soldados marchando por ciudades en llamas, al Imperio marcando a niños, ejecutando a maestros, destruyendo bibliotecas, subiendo propaganda a cada transmisión. Y luego vimos a la Resistencia, las armas robadas, la última batalla. Vimos a Radic gritar mientras su esposa se desangraba en sus brazos, negándose a ser evacuada. Los vimos construir el archivo en secreto, codificando sus mentes, sus almas, en algo eterno. Y vimos al emperador, no al hombre que el Imperio adoraba, sino al carnicero, frío, sonriendo mientras veía arder la tierra. Nosotros los creamos, dijo Radic. Nosotros creamos a los monstruos que regresaron. Cuando volvimos a la nave, la esfera se abrió y la señal llegó de nuevo. Esta vez era una invitación. Ven a la tierra. Párate sobre las cenizas. Escucha el veredicto. Radic me miró. No tienes que venir. Miré hacia la negrura, mi voz baja. Sí, tengo que hacerlo. Y por primera vez en mi vida, entendí lo que significaba defender algo. No una bandera, no un gobierno, sino una verdad que se negaba a morir. El salto de regreso a la tierra no fue como ningún otro. Ya no nos dirigíamos a territorio enemigo. Nos dirigíamos al cementerio de la verdad, un lugar empapado de traición, de silencio, de ecos de todo lo que la humanidad fue una vez y de todo lo que el Imperio intentó borrar. Radic se sentó a mi lado, en silencio, con la mandíbula apretada, sus ojos fijos al frente como un hombre que marcha hacia su propia ejecución. No hablé. ¿Qué había que decir? Ambos sabíamos que esto no era una misión. Era un ajuste de cuentas. La nave se estremeció cuando salimos a la órbita. La Tierra se cernía debajo, negra, llena de cicatrices y antinatural. Desde el espacio, parecía una herida en la galaxia, todavía supurando, todavía abierta. Pero algo había cambiado. La superficie brillaba con vetas de luz roja que pulsaban lentamente bajo los continentes agrietados, como si el propio planeta hubiera comenzado a respirar. El cielo ya no estaba muerto.
Se agitaba con corrientes parecidas al humo que formaban patrones que casi parecían palabras, advertencias, nombres, gritos. Y allí, flotando sobre el ecuador, esperando, estaba la nave, el despertar de Obsidiana. No se había movido desde la última vez que la vi, pero esta vez no nos ignoraron. A medida que nos acercábamos, una voz llenó la cabina. Calma, mecánica, inhumana. Identidad confirmada. Lauren Radic, nivel de autorización, llama final. Luego se dirigió a mí. Designación desconocida. Registrado como imperial. Autorización denegada. Miré a Radic, inseguro. Él no parpadeó. Está conmigo, dijo. Una pausa, luego, aceptado. Un túnel de atraque se extendió desde el costado de la nave. Metal negro plegándose hacia afuera como un hueso. Sin sonido, sin luces, solo una invitación. Me ajusté mi arma al muslo. Radic no se molestó en coger un arma. No la necesitaremos, murmuró. En el momento en que entramos, me golpeó. La temperatura bajó, pero no era solo frío. Era ausencia. Como si la nave hubiera succionado el calor del universo. Las paredes pulsaban con una luz tenue, y bajo cada superficie había un zumbido, no mecánico, no digital, un latido. No era una nave, estaba viva. ¿A dónde vamos?, pregunté. A encontrarnos con ellos, dijo Radic. ¿Con quiénes? No respondió. Seguimos un pasillo que se doblaba en ángulos imposibles. La gravedad cambiaba sutilmente con cada paso, como si la nave no pudiera decidir qué dirección era abajo. Traté de no pensar en ello. Traté de no pensar en el hecho de que esta nave había sobrevivido en silencio durante más de un siglo, no esperando un rescate, sino esperando venganza. Al final del pasillo, una puerta se abrió silenciosamente y entramos en el archivo. No era una habitación. Era un vacío, una negrura infinita, con millones, quizás miles de millones de luces flotantes, cada una pulsando suavemente a su propio ritmo, como estrellas o almas. Y entonces hablaron, no en voz alta, dentro de nosotros. Una voz que no era una voz. Has regresado al lugar que mataste. Radic se mantuvo erguido. Nunca me fui. Traes a uno de ellos. Di un paso adelante. Vine a saber la verdad. Una pausa. Luego el vacío cambió. Las luces se arremolinaron. Y en el centro de la oscuridad, se formó una sola imagen. Una niña, sola, llorando, cubierta de polvo. Su nombre era Anna, dijo el archivo. Tenía 5 años. Cuando el dron del Imperio atacó su refugio, su padre usó su propio cuerpo para protegerla. No fue suficiente. La imagen cambió. Un hombre atado, torturado. Era un historiador. Se negó a alterar los registros de la Tierra para reflejar la doctrina imperial. Fue ejecutado frente a sus estudiantes. Otra imagen, una mujer sosteniendo un arma, con lágrimas corriendo por su rostro. Lideró la última evacuación de civiles. Cuando el Imperio interceptó sus naves, las detonó en lugar de permitir que su gente fuera esclavizada. Se suicidó al final. Quería apartar la vista, pero no lo hice, porque esto no era guerra. Esto era memoria, y quería ser recordada. Radic entró en la luz. No lo olvidamos, dijo. Esperaron, soportaron, y ahora juzgan. El archivo pulsó. No buscamos venganza. Buscamos un ajuste de cuentas. Buscamos el equilibrio. Entonces, ¿qué pasa ahora?, pregunté. El archivo guardó silencio y luego ya no estaba en la nave. Estaba en la Tierra, no en un recuerdo, no en una visión, físicamente allí. El despertar de Obsidiana nos había transportado o reestructurado la materia o algún otro milagro demencial que no podía empezar a entender. Radic estaba a mi lado, impasible, respirando el aire quemado como si fuera su hogar. Estábamos sobre los restos de lo que una vez fue Nueva Londres, una ciudad construida por la resistencia de la Tierra, destruida en la segunda ola de la limpieza imperial. Los rascacielos yacían medio enterrados en tierra fundida. El aire brillaba con estática, pero aquí y allá había señales de vida. Brotes verdes, enredaderas trepando por el hormigón muerto. Y entonces los vimos.
Figuras, no soldados, no máquinas. Gente. Al menos pensé que eran gente. Caminaban lentamente. Su piel brillaba como si estuviera hecha de memoria y luz. Sus ojos brillaban débilmente y sus rostros no mostraban ira, solo cansancio. Nos rodearon en silencio. Una se adelantó. Una mujer, sus rasgos suaves pero sin parpadear. «Llevas el emblema de los que asesinaron a nuestros hijos», me dijo. Arranqué el parche de mi hombro y lo dejé caer en la ceniza. «Lo llevé», dije. «Pero ya no». Me miró fijamente, luego se volvió hacia Radic. «Tú cargas con la culpa». «Cargo con toda», respondió él. Ella asintió una vez y luego señaló una estructura, una cúpula antigua parcialmente derrumbada. «El tribunal espera». Dentro de la cúpula, 3 sillas se asentaban sobre una plataforma elevada, vacías hasta que, mientras mirábamos, aparecieron 3 figuras. Hologramas, proyecciones, recuerdos, tal vez. No importaba. Eran los jueces finales de la tierra. No hablaron. Miraron. Y entonces nuestras mentes fueron abiertas. No sé cómo describirlo de otra manera. Vi cada momento de mi servicio, las redadas, las órdenes seguidas sin cuestionar, los nombres olvidados después de cada misión, cada grito que nunca escuché porque estaba demasiado orgulloso para escuchar. Lo vieron todo, y le hicieron lo mismo a Radic. Pero sus recuerdos eran diferentes. Los suyos estaban llenos de desesperación, de dolor, de sacrificio y de traición. El tribunal se dirigió a él primero. «Nos preservaste, pero también fallaste en actuar cuando más importaba». «Lo hice», dijo Radic. «Y llevaré esa vergüenza para siempre». Luego se volvieron hacia mí. «Tú obedeciste. Serviste. Pero también observaste y no hiciste nada». «No lo negaré», susurré. «¿Por qué venir aquí?» «Porque ya no podía vivir con la mentira». Las figuras guardaron silencio. «Entonces, no vivirás como eras». La cúpula tembló, la luz cambió y la decisión fue tomada. Radic se derrumbó. Lo sujeté, el pánico creciendo, pero estaba vivo, solo inconsciente, pero cambiado. Sus ojos se abrieron momentos después, y cuando lo hicieron, brillaban débilmente. «¿Qué te han hecho?», pregunté. Se miró las manos. «Me dieron un pedazo del archivo», dijo. «Ahora lo llevo conmigo». «¿Y a mí?». Me miró fijamente durante un largo rato. «Te perdonaron», dijo. «Pero estás marcado para siempre». Miré hacia abajo y vi la misma frase grabada débilmente en la piel de mi palma. «Nosotros recordamos». No era un castigo, era una promesa. La marca en mi palma no se desvaneció. Ni después de dejar el tribunal. Ni después de volver a bordo del despertar de obsidiana. Ni siquiera cuando la nave plegó el espacio mismo y nos devolvió a los lejanos confines de las ruinas del imperio. Nosotros recordamos. Esas 2 palabras atormentaban cada aliento que tomaba. No dormí esa noche. No realmente. Entraba y salía de la conciencia, atrapado por visiones de las que no podía escapar. Imágenes no de mi vida, sino de la de otra persona. Un anciano viendo a sus nietos jugar en un cráter donde una vez hubo una ciudad. Una joven leyendo poesía dentro de un refugio, sabiendo que las bombas estaban a minutos de distancia. Un niño aferrado a un cadáver que ya no se podía reconocer. No eran sueños. Eran implantes. Pedazos del archivo sembrados en mi mente como susurros en la oscuridad. El imperio los había llamado enemigos. Ahora los llevaba dentro de mí. Radic no habló mucho después del despertar. Había cambiado, no solo en sus ojos o en la forma en que su voz había bajado media octava, sino en la forma en que portaba el silencio. Era más pesado ahora, más deliberado, como si cada palabra que no decía importara más que las que sí. Dejamos la tierra atrás sin una palabra. No nos siguió. No lo necesitaba. El veredicto ya se había extendido y la galaxia estaba respondiendo. Cuando regresamos a los límites exteriores de lo que solía ser el espacio imperial, encontramos el caos. No guerra, no rebelión, miedo. Planetas una vez leales al imperio se volvían unos contra otros. Gobernadores locales declaraban la independencia de la noche a la mañana, luchando por distanciarse de la mancha de sangre imperial.
Nobles intentaban borrar historias digitales, quemando archivos, reescribiendo sus legados. Pero el archivo era más rápido. Redes de transmisión enteras eran secuestradas. Las pantallas mostraban rostros. Rostros reales de víctimas, niños, civiles, combatientes de la resistencia, cada uno con la misma frase fría debajo de sus imágenes: nosotros recordamos. La verdad ya no estaba oculta en archivos clasificados o redes de susurros. Era viral y no tenía piedad. Algunos planetas intentaron combatirla. Dispararon a satélites de retransmisión, bloquearon puertos de datos, cerraron redes globales. No importó. El archivo se había enterrado en la memoria, en las minas, y como una infección, se propagaba. El pasado se había convertido en un arma, y nadie sabía cómo defenderse de ella. Nos detuvimos en un pequeño puesto de avanzada cerca del límite Azari, antiguamente una estación de suministro para la 12ª Flota Imperial. Solía repostar allí durante las misiones de reconocimiento. Había sido ruidoso entonces. Soldados bebiendo, riendo, jugadores gritando. Ahora, un silencio sepulcral. Las luces de la estación parpadeaban como si hubiera perdido la voluntad de brillar. Atracamos con cautela. Radic caminó por delante, su abrigo ondeando tras él como una bandera de vieja venganza. Lo seguí, con la mano temblando cerca de mi arma, no por miedo, sino por costumbre. Pasamos junto al primer cuerpo cerca del atrio principal. No le habían disparado, no lo habían apuñalado. Suicidió, un disparo de blaster en la boca, con el casco aún puesto. Y a su lado, una pantalla portátil reproduciendo un viejo clip. El mismo, un soldado del Imperio, más joven, riendo, pateando a un prisionero atado en las costillas durante un interrogatorio. Sin juicio, sin veredicto, solo memoria. No sé cómo el archivo está haciendo esto, murmuré. No es el archivo, dijo Radic, con los ojos fríos. Es la culpa. Nos están mostrando nuestros pecados. No, dijo él. Nos están dejando mostrárnoslos a nosotros mismos. Nos adentramos más en la estación, pasando más cuerpos, más pantallas. El lugar se había convertido en un espejo, un reflejo de todo lo que nos dijeron que olvidáramos. Y estaba matando a la gente, no por la fuerza, sino por la verdad. En la sala de mando, encontramos la IA central de la estación desconectada, deliberadamente apagada. Los registros estaban fragmentados, corruptos, pero un archivo permanecía intacto, una única grabación de voz. Y pensábamos que teníamos razón, que ellos eran los salvajes, que estábamos salvando a la galaxia del caos. Pero ahora veo que nosotros éramos el caos. Éramos la plaga. Si estás escuchando esto, no vengas a buscarme. No merezco ser recordado. Terminó en estática. Radic no se inmutó. Quise gritar porque esa era mi gente, mis hermanos de armas. Creíamos en el orden, en la paz a través de la fuerza, llevamos la luz a los lugares oscuros de la galaxia. O eso nos dijeron. Pero de pie allí, rodeado de cadáveres y vergüenza, me di cuenta de que nosotros éramos la oscuridad. El archivo no solo había destruido el imperio, lo había desenmascarado, lo había hecho mirarse en el espejo, y la imagen era demasiado horrible para soportarla. Dejamos esa estación y nos dirigimos hacia la falla de Kernak, donde se reportó el último grupo de batalla imperial conocido. No para luchar, para hablar, para advertir, para suplicar, tal vez. Encontramos la flota en ruinas. Naves a la deriva, comunicaciones silenciosas, tripulaciones apenas funcionales. El puente del crucero de mando, una vez impoluto, era ahora un caos de consolas destrozadas y sangre seca. Habían luchado contra algo, o entre ellos, pero estaban vivos. Su almirante, Gail Dorné, se mantuvo erguido cuando llegamos, aunque las arrugas en su rostro eran más profundas de lo que recordaba. Había servido bajo su mando una vez. Había sido despiadado, brillante, temido. Ahora parecía cansado. Hart me saludó. No esperaba volver a verte. No esperaba volver. Miró a Radic, reconociéndolo al instante. Ningún archivo imperial tenía las agallas para siquiera decir tu nombre. Radic solo asintió.
Dorné hizo un gesto a su alrededor. ¿Están aquí para acabar con nosotros? No estamos aquí para luchar, dije. Estamos aquí para explicar. Se rió, una risa amarga y aguda. ¿Crees que no lo sé? Cada pantalla en esta nave muestra sus rostros. No puedo ni mear sin ver a alguien que maté hace 20 años. Se dejó caer en su silla. Serví por el orden, murmuró. Por la estabilidad, no por esto. No buscan venganza, dije. Están contando la historia que enterramos. Es lo mismo, espetó Dorné. Si le dices a un hombre la verdad con la suficiente frecuencia, lo mata igual. No estaba equivocado. Pero tenía que creer que todavía había un camino hacia adelante. No si lo enfrentas, dijo Radic. Dorné lo fulminó con la mirada. ¿Enfrentarlo y hacer qué? ¿Disculparme? ¿Caer sobre mi espada? Tal vez, dijo Radic. O tal vez usas lo que queda de tu poder para evitar que otros lo repitan. Siguió un largo silencio. Luego Dorné se levantó, caminó hacia una terminal y abrió un canal a la flota. Aquí el almirante Dorné. Con efecto inmediato, el 7º grupo de batalla se retira. No resistiremos al archivo. No borraremos la verdad. Se ordena a todas las unidades asegurar los puertos civiles y proporcionar ayuda. Si no pueden vivir con lo que han hecho, encuentren la paz. Si pueden vivir con ello, háganlo mejor. Me miró de nuevo, con los ojos apagados. Es lo mejor que puedo ofrecer. Era más de lo que esperaba. Tal vez más de lo que merecíamos. Dejamos la flota en silencio. Sin vítores, sin aplausos, solo un susurro de algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. El 7º grupo de batalla no envió llamadas de socorro después de la rendición de Dorné. No se jactaron, no suplicaron. Simplemente dejaron de luchar. Y eso hizo que el archivo se moviera. No con naves, no con armas, sino con una señal, una que no habíamos oído antes. Llegó en ráfagas. Un código pulsante de baja frecuencia que se extendió como estática por todas las líneas de comunicación conocidas. Civil, militar, pirata, mercado negro. Llegó a todos. No había fuente que rastrear, ni punto de origen que bloquear. El archivo se había incrustado demasiado profundo. Esto no era un mensaje de amenaza. Era una invitación, una llamada sin palabras a aquellos que aún llevaban la marca del imperio. Para venir, para ver, para pararse en el lugar donde la historia había sido reescrita con sangre y silencio y enfrentarlo. Radic y yo vimos la señal repetirse en silencio. ¿Qué pasa si responden? Pregunté. No me miró, solo se quedó mirando el código pulsante. O se rompen, dijo suavemente, o cambian. Seguimos el rastro de la señal hasta el cinturón desgastado, una región plagada de estaciones abandonadas y antiguos restos orbitales. Cuando la Tierra aún respiraba, este cinturón era su última línea de suministro. Fue aquí donde el Imperio lanzó su golpe final. Lo llamaron Operación Corona de Cristal, una campaña de bombardeo orbital tan brutal que todas las colonias lunares de la Tierra colapsaron en menos de un día. Sin supervivientes, sin informes, sin resistencia. El archivo nos había traído de vuelta aquí por una razón. Llegamos a una estación medio colapsada, a la deriva silenciosa entre los restos de la guerra. Su casco estaba rasgado, su soporte vital era mínimo. Sin embargo, en el interior, las paredes estaban limpias, preservadas, como si algo la hubiera estado protegiendo todos estos años. Dentro de esa estación muerta, encontramos una tumba. Pero no de cuerpos, de nombres. Filas y filas de muros digitales grabados con decenas de miles de identidades. Civiles, combatientes, niños, personas que nunca tuvieron tumbas, nunca tuvieron luto. Cada nombre parpadeaba con una luz tenue y cálida, uno tras otro. Y en el centro de la cámara, un pedestal brillante con un único símbolo grabado a fuego. Nosotros recordamos. Ya no era solo un mantra. Era una forma de ser. Pasé la mano por el pedestal. Un zumbido vibró bajo mis dedos, bajo y familiar, como si el archivo supiera que había sido juzgado y marcado. Y entonces vi mi propio nombre allí, grabado junto a los nombres de las víctimas. No en negrita, no brillante,
sino esperando. Esperando a que decidiera en que me convertiría cuando todo esto terminara. Radic estaba detrás de mí, en silencio. Lo miré. ¿Crees que quieren que construyamos algo aquí? Sacudió la cabeza. No. ¿Entonces qué? Miró hacia el techo roto. Más allá, las estrellas parpadeaban, frías e indiferentes. Nos están dejando elegir. No supe lo que eso significaba hasta 3 días después, cuando recibimos una nueva transmisión, no del archivo, sino de una colonia marginal en el velo de polvo de Cirrus. Era una voz humana, aterrorizada, rota, suplicando. Aquí del RAN 7. Por favor, si alguien puede oír esto, estamos bajo ataque. No es el archivo. Son incursores, esclavistas. Creen que el archivo le ha quitado los dientes al imperio. Creen que ahora somos presa fácil. Miré a Radic. Asintió una vez. Vamos. No fue una orden. Fue una elección. Y la tomé sin dudarlo. Llegamos a Delran 7 en menos de un día, saltando a través de rutas muertas, evadiendo antiguos satélites aún programados para disparar a tecnología de la Tierra. El planeta estaba ardiendo cuando salimos de la órbita. Columnas de humo ascendían al cielo. Los incendios de los asentamientos eran visibles desde el espacio. El archivo no había tocado este mundo. Lo había dejado en paz. Pero otros se habían mudado. Los sin ley, los depredadores, los que habían prosperado bajo la mirada ciega del imperio. Ahora estaban destrozando colonias que una vez estuvieron protegidas por mentiras. Aterrizamos fuera de la cúpula de la capital. Y luchamos. No por gloria, no por redención, sino porque era lo correcto. El primer hombre al que disparé no llevaba uniforme, solo una armadura improvisada y una sonrisa torcida. Gritó cuando murió. Fuerte, humano, asustado. No había honor en ello, ni orgullo, solo necesidad. Radic se movió por el campo de batalla como un fantasma. No disparaba a menudo. No lo necesitaba. Cada disparo que hacía terminaba una vida. Cada golpe que asestaba derrumbaba un camino de crueldad. Ya no éramos soldados. Éramos consecuencias. La batalla duró 12 horas. 12 horas de sangre, fuego y ajuste de cuentas. Cuando terminó, Delran 7 era una ruina, pero era libre, y la gente nos vio, no como salvadores, sino como testigos. Esa noche, un niño se me acercó en las ruinas de un mercado. Su rostro estaba manchado de ceniza. Su mano sostenía una hoja improvisada, no más grande que un cuchillo de cocina. Me miró, con los ojos llenos de algo que no había visto en años. Creencia. ¿Eres del archivo? Preguntó. Me arrodillé. No, dije. Pero recuerdo. No sonrió. Solo asintió. Eso fue suficiente. Nos quedamos 2 días más ayudando a los heridos, organizando defensas, enterrando a los muertos. Radic apenas hablaba, pero cada noche deambulaba solo por los campos, escuchando algo que solo él podía oír. En la tercera noche, regresó cambiado. Están llamando de nuevo, dijo. ¿Dónde? Miró a las estrellas. En todas partes. Y así nos fuimos, no como soldados, no como rebeldes, sino como hombres que eligieron recordar. La guerra había terminado hacía mucho tiempo, pero el deshacer, eso apenas estaba comenzando. Radic y yo nos convertimos en vagabundos, no por diseño, sino por necesidad. Dondequiera que el mensaje del archivo había llegado, encontrábamos las secuelas. Algunos sistemas aún se aferraban a las viejas costumbres, fingiendo que el imperio podría regresar. Otros se fragmentaron en disturbios civiles. Señores locales declarándose libres solo para recrear las mismas opresiones bajo nuevas banderas. Pero en las grietas, encontramos algo raro. Crecimiento. No del tipo fácil, no del tipo festivo. El tipo que crece en el fuego, en el arrepentimiento, en la fría reflexión. El tipo que convierte a los hombres en algo nuevo, no porque quieran, sino porque deben. No teníamos estructura de mando, ni flota, ni recursos más allá de las armas a nuestras espaldas y las historias grabadas en nuestra piel. Pero dondequiera que íbamos, la gente escuchaba, no por nosotros, sino por la marca que llevábamos.
Nosotros recordamos. A estas alturas, se había convertido en una señal. Un símbolo garabateado en ruinas, pintado con aerosol en paredes rotas, grabado en placas de identificación, encontrado en cadáveres de aquellos que eligieron morir enfrentando la verdad en lugar de esconderse tras la negación. Tenía poder, más del que jamás tuvo el edicto de ningún emperador. Y para algunos, ese poder era aterrador. La primera vez que encontramos una facción que resistía abiertamente la influencia del archivo, estábamos en lo profundo de la expansión de Yoar. Un antiguo mundo fortaleza, había sido un centro estratégico de reabastecimiento del imperio, conocido por sus viciosos batallones de seguridad y programas de inteligencia de élite. El lugar había estado en silencio durante meses. Sin comunicaciones, sin comercio, demasiado tranquilo. Aterrizamos en su superficie con códigos de transpondedor falsos. La ciudad seguía allí, pero algo estaba mal. Demasiado limpia, demasiado quieta. Las calles estaban cuidadas, los letreros pintados. Los niños jugaban en los parques mientras las patrullas pasaban sin reconocerlos. Y nadie, ni una sola alma, llevaba la marca. Ni un nosotros recordamos, ni siquiera un susurro. Me incliné hacia Radic mientras pasábamos junto a un monumento impoluto al antiguo fundador del imperio. ¿Ves lo que yo veo? Asintió. Han esterilizado la memoria, escupí. ¿Por qué? Porque la verdad es peligrosa, dijo. Y creen que el silencio es seguridad. Seguimos caminando. Los ojos nos seguían, calculadores, midiéndonos, no por miedo, sino por sospecha. Como si la gente aquí no estuviera viviendo, sino recitando, como actores en un escenario. En el corazón de la ciudad, en lo que solía ser un centro de archivos militares, nos encontramos con su gobernador, un hombre alto y pulcro con una armadura ceremonial que no había visto una guerra real en décadas. Su rostro estaba marcado con precisión quirúrgica, su postura era artificial. Vienen portando la enfermedad del archivo, dijo sin preámbulos. Radic no se inmutó. Venimos portando la verdad. Es lo mismo, se burló el gobernador. Y la verdad se extiende como un cáncer si no se trata. Di un paso adelante. ¿De verdad crees que las mentiras mantienen a la gente más segura? No me respondió. En cambio, señaló una enorme pantalla hueca detrás de él. Apareció el rostro de una niña. No más de 8 años. Ojos grandes, expresión vacía. Nació después de la purga, dijo. Nunca vio la guerra. Nunca conoció el imperio. Y sin embargo, su archivo le llenó la cabeza con imágenes de ejecuciones y bombardeos y traiciones. ¿Sabes lo que hizo? Hizo una pausa. Caminó hacia un respiradero de fusión y se derritió. La habitación quedó en silencio. El peso de sus palabras golpeó con fuerza, pero no por la razón que él pensaba. Quería culpa, arrepentimiento, vergüenza. Pero lo que sentí fue determinación. Vio la verdad, dije, con la voz baja, y no pudo reconciliarla con la mentira en la que fue criada. Eso no es culpa nuestra. Es suya. ¿Y a eso lo llamas justicia? A eso lo llamo realidad, gruñó Radic. Y a la realidad no le importa lo cómodo que estés. El rostro del gobernador se tensó. Este sistema no caerá en el caos. No nos convertiremos en otro rincón sollozante de la galaxia, suplicando perdón al archivo. ¿Crees que de eso se trata esto? Espeté. ¿Del perdón? Me acerqué más. Se trata de no mentir más. Pensé que discutiría, gritaría, amenazaría. En cambio, presionó un pequeño botón en la consola de su brazo, y un gas comenzó a llenar la habitación. Mis instintos se activaron. Contuve la respiración, busqué mi máscara, pero sabía que no importaría. Esto no era gas omnífero. Era un asesino de la verdad. Pero Radic no buscó su máscara. Simplemente me miró y sonrió. No lo olvidaré, susurró. Entonces la habitación explotó. No en llamas, en luz. Cuando desperté, no estaba en el suelo. Ni siquiera estaba en el mismo mundo. Estaba de nuevo en el archivo, flotando, ahogándome, y las voces regresaron. Él eligió llevar la memoria al lugar donde la memoria estaba prohibida. Dio su aliento por un nombre.
Y así, se convierte en más que uno. Intenté hablar, intenté gritar. Y entonces vi a Radic, no a mi lado, dentro de mí. Sus recuerdos, su dolor, su furia, se filtraron en los míos, se fusionaron, se plegaron. Y cuando desperté de nuevo con una bocanada de aire, con los pulmones en llamas y el corazón desbocado, estaba solo. El gobernador estaba muerto, asesinado por su propio gas, y el cuerpo de Radic había desaparecido, no tomado, integrado. Su muerte no fue muerte. Fue una transferencia. Se había convertido en parte del archivo. Y ahora yo también. Salí tambaleándome de la cámara, mis venas zumbando con una energía que no era mía. Rostros se arremolinaban en mi mente. Nombres, lugares, vidas perdidas hace mucho tiempo, y una frase ardía detrás de mis ojos. Ahora tú eres el testigo. No regresé a la nave. No lo necesitaba. El fin del vagabundo ya había comenzado a transmitir una nueva señal, automatizada, resonando en docenas de sistemas, un único pulso. El testigo ha nacido. La noticia se extendió más rápido que cualquier transmisión que hubiera conocido. No a través de códigos o lenguaje, a través de la memoria. La gente comenzó a llegar de mundos marginales, colonias caídas, flotas destrozadas. Supervivientes, soldados, desertores, maestros, refugiados. No vinieron a luchar. Vinieron a confesar. Y yo me paré entre ellos, escuchando. No hablé, no durante días. Simplemente dejé que lo soltaran todo. Nombres que traicionaron, personas a las que fallaron, mentiras que se contaron a sí mismos para dormir por la noche. Cada confesión tallaba algo más profundo en mí. No dolor, no poder, propósito. Yo era la última pieza de Radic, el último aliento de la resistencia de la Tierra. No un líder, no un asesino, un espejo. Y dondequiera que iba, el archivo me seguía. No en naves, en la verdad. Una verdad que ya no necesitaba ser gritada o forzada. Una verdad que vivía. No levantamos ejércitos. Levantamos conciencia. Y eso lo cambió todo. En Gorsit Prime, un señor de la guerra disolvió su milicia después de arrodillarse ante un muro de nombres. En Sendura, una joven derribó la última estatua imperial con sus propias manos, gritando el nombre de su abuela al polvo. En el cinturón de Jackson, los piratas entregaron el control de su repetidor del mercado negro y lo convirtieron en una biblioteca. Un lugar para recordar. No era paz. No era orden. Pero era real. Por primera vez en 1000 años, era real. Y eso era suficiente. El archivo nunca dejó de crecer. No se extendió a través de la tecnología o la violencia o la conquista. Creció a través de testigos, personas que habían visto demasiado, perdido demasiado o hecho demasiado como para seguir fingiendo. Gente como yo. Dejé de pensar en mí mismo como un hombre con un pasado. Me convertí en un hombre con un registro. Un registro escrito en nombres, en recuerdos, en ciudades quemadas y planetas desaparecidos. Ya no necesitaba hablar. Solo estar presente era suficiente. Cuando pisaba un planeta, la gente lo sentía como el peso de una tormenta que se acerca. Algunos corrían, algunos lloraban, algunos caían de rodillas y confesaban. El archivo no quería obediencia. Quería la verdad. Y a la verdad no le importa tu rango, tus medallas o tus justificaciones. No le importa si lloraste mientras apretabas el gatillo. Simplemente se queda ahí, sin parpadear, esperando a que lo admitas. Solíamos pensar que olvidar era supervivencia. Ahora sabíamos que olvidar es la enfermedad. Me encontré de vuelta en la Tierra una última vez. No por una misión, no por un juicio, solo para escuchar. El planeta había cambiado de nuevo. Las vetas de rojo que una vez latieron bajo la superficie eran ahora lentas, tenues. El cielo negro brillaba con menos agresividad. La ira no se había ido. Simplemente se había asentado. El despertar de obsidiana flotaba silenciosamente sobre las ruinas. Ya no era un arma, solo un marcador, como una lápida al final de la historia. Caminé por lo que una vez fue Nueva Londres. La cúpula se había derrumbado por completo ahora. La naturaleza, salvaje, desafiante,
estaba reclamando las calles. Enredaderas trepaban por estatuas quemadas. Flores crecían a través de las grietas en el pavimento. En algún lugar a lo lejos, los pájaros cantaban. No pájaros de la tierra, sino algo nuevo. Mutados, adaptados, supervivientes. Un pequeño grupo de niños me siguió mientras pasaba. No lo suficientemente cerca como para hablar, pero sí lo suficientemente cerca como para ver. No miré hacia atrás. No saludé, pero sabía lo que estaban haciendo. Estaban observando. Y tal vez algún día, recordarían. Cerca del centro de las ruinas, encontré de nuevo el pedestal. El que estaba grabado con nombres. Había más ahora. Decenas de miles más. Pasé mi mano por ellos. Sentí cada sílaba como un latido. Entonces sentí un cambio detrás de mí. Una presencia. «Has vuelto», dijo una voz. Me giré lentamente. Un anciano estaba allí. Sus ojos estaban nublados, pero su espalda estaba recta. No llevaba armadura, ni símbolos, solo una capa andrajosa y la mirada de alguien que ha vivido demasiado tiempo entre fantasmas. «¿Conociste a Radic?», dije. «Fui su maestro», respondió el hombre. «Mucho antes del archivo, antes de la guerra. Lo estudié. ¿Por qué sigues aquí?». Se encogió de hombros. «Porque la tierra no es solo un lugar. Es una promesa. Alguien tiene que mantenerla». Asentí. Nos sentamos en los escalones de un tribunal destrozado. Durante mucho tiempo, no dijimos nada. Solo respiramos, escuchamos. El viento traía voces, susurros de recuerdos no del todo reales, no del todo desaparecidos. Solía pensar que la justicia se trataba de castigo, dije finalmente. Y ahora creo que se trata de recuerdo, de asegurarse de que la mentira nunca reemplace a la verdad de nuevo. Él sonrió débilmente. «Cargas con demasiado. Cargo con lo que debo». El hombre sacó un pequeño objeto de su capa. Un chip. Simple, negro, sin marcas. «Radic dejó esto», dijo. «Me dijo que sabrías cuando era el momento adecuado». Lo tomé con cuidado, con los dedos temblando. Lo conecté a mi tablilla de datos. Apareció un solo archivo. Un mensaje. La voz de Radic. «Sabía que llegarías hasta aquí, Hart. Sabía que seguirías adelante porque siempre quisiste creer en algo. Solo que nunca supiste en qué». El archivo nunca se trató de venganza. Se trataba de continuidad, un hilo, un recuerdo que no podía ser cortado. El imperio temía eso porque en el fondo sabían que la verdad es inmortal. Una pausa. «Ahora eres el último. El último soldado. El último puente. El último testigo. No dejes que olviden. Ni a las víctimas. Ni a los monstruos. Ni siquiera a nosotros». El mensaje terminó y finalmente lloré. No por él, no por mí, sino por todo lo perdido en el silencio. Pasaron 10 años. La galaxia se reconstruyó. No a imagen de ningún imperio, sino a imagen de la aceptación. Algunos mundos eligieron el aislamiento. Otros abrazaron la unidad. Algunos persiguieron a los restos del antiguo régimen. Otros perdonaron. Pero nadie olvidó. El archivo ya no necesitaba naves ni ejércitos. Tenía gente, testigos, portadores de la memoria. Me convertí en una leyenda. No porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. Los niños pedían mi historia. Los veteranos pedían perdón. Los tiranos pedían misericordia. Y a todos les di lo mismo. La verdad, sin importar cuánto doliera. Al final, regresé a donde todo comenzó. A los escombros de la capital imperial. Ahora un cráter lleno de nueva vida, árboles silvestres, pájaros, un río donde una vez se erigió un trono. Enterré mi uniforme allí, la última pieza de mi antiguo yo, y en una piedra grabé las únicas palabras que importaban. Nosotros recordamos. Porque en una galaxia una vez gobernada por el fuego, el silencio se había convertido en el arma más grande. Y nosotros, los que estábamos lo suficientemente rotos como para ver, nos habíamos convertido en la última línea de defensa. No con armas, sino con memoria, con verdad, y con la promesa de que ningún imperio volverá a borrarnos jamás.